Buenas tardes. Quiero invitarles que abran su Biblia en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos a continuar desarrollando la serie que pusimos por título Compromiso Misionero. Y esta serie que hemos venido desarrollando ya por algunas semanas tiene que ver con esa responsabilidad que todos tenemos de predicar el Evangelio. Es una misión, es una tarea, es una encomienda, no que yo les he dado, que el Señor nos ha dado a todos y cada uno de los que formamos parte de su cuerpo, de la iglesia. Tenemos un compromiso de cumplir con esta misión, predicar el Evangelio. Y el título que le he puesto a este mensaje es No me avergüenzo del Evangelio. El texto que vamos a estar usando es en Romanos capítulo 1, versículo 16, palabras de Pablo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hasta ahí vamos a leer. Quiero invitarle que incline su rostro y vamos a hacer una oración, pero quiero pedirle por favor que usted le diga al Señor, Señor, háblame al corazón, que esta palabra caiga en buena tierra, que el corazón sea una tierra donde tú deposites tu palabra. Cierre sus ojos, incline su rostro y dígale al Señor, Señor, habla a mi corazón. Bendíceme con tu palabra, Señor, instrúyeme con ella, redargúyeme si es posible también, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor, pero también es útil para instruir en justicia, para que todos estemos preparados para toda buena obra, Señor. Que tu palabra llegue, Señor, a lo más profundo de nuestro ser interior, Señor. Has preparado nuestro corazón a través de la alabanza, a través de la adoración, y estamos dispuestos, Señor, a recibirla. Que esta palabra, Señor, no regrese vacía, que cumple el propósito por el cual tú la has puesto en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya hemos hablado en otras reuniones anteriores acerca del mandato de Jesús. ¿Cuál fue ese mandato de Jesús? Lo encontramos en Marcos 16:15, que Él dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Cuántos predican el Evangelio? Porque resulta que algunos hoy no lo predican. ¿Por qué no lo predican? Porque se avergüenzan de predicar el Evangelio. Espero no sea su caso. Este mismo versículo, Marcos 16:15, otra versión lo dice así, id por todo el mundo y mientras van por el mundo, prediquen el Evangelio a toda persona. En nuestro diario vivir, en nuestras actividades diarias, aparte del desarrollo de nuestras actividades, pues necesitamos también predicar el Evangelio. Y hay dos grandes tareas que ya hemos hablado de ellas, que implica la predicación del Evangelio. Una de ellas es la evangelización de los no creyentes, los que nunca han escuchado de Jesús, y esa evangelización tiene que ver justo con la predicación del Evangelio de buenas nuevas de salvación. Como alguna ocasión alguien se tomó el tiempo para predicarle a usted buenas nuevas de salvación en Cristo. Y esa es una tarea que todos los cristianos nacidos de nuevo tenemos, predicar el Evangelio, buenas nuevas de salvación a quienes no lo conocen y que están allá afuera. Pero la segunda tarea que tenemos también, que es una tarea y muy importante también, igual que la primera, es la reevangelización o el discipulado adecuado o el adoctrinamiento adecuado de aquellos que ya han sido evangelizados. Es como cuando un bebé nace, usted le da leche, de pronto va creciendo, va madurando, se va desarrollando y luego después de darle leche ya empieza a darle papilla y luego ya le empieza a dar su sopita, algo más sólido, algo que ya puede digerir. Bueno, lo mismo sucede
con los recién convertidos cuando llegan a la congregación, aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, nacen de nuevo. Bueno, a ellos hay que evangelizarlos, adoctrinarlos, discipularlos. Pero el problema con el que nos hemos encontrado, que ya es un problema de años, es que algunos de ustedes vienen de algunos otros ministerios donde no fueron adecuadamente enseñados con los fundamentos de la doctrina cristiana. Les enseñaron tal vez de maneras equivocadas. ¿En qué consiste la evangelización? Ya lo hemos dicho, solamente estoy recordando algo para enfocarnos en el tema. Hay tres formas básicas en las cuales podemos evangelizar a los no creyentes, pero también a los que ya son creyentes. Número uno es la clase de evangelismo personal. Cuando yo me tomo un tiempo para hablarle de Jesús a una persona, de persona a persona. Cuando me tomo un tiempo para discipular personalmente a una persona. Esa es una manera. La otra es a través de un evangelismo silencioso. ¿Cuál es ese evangelismo silencioso? ¿Alguien lo sabe? Aquel que se predica solamente con el testimonio, sin palabras, por el testimonio de cada quien. ¿Sí? Hay personas que no se quieren convertir a los caminos del Señor porque dicen, si en eso consiste en el cristianismo, así como veo a mi vecino, mejor me quedo como estoy. Porque el testimonio es un testimonio que deja mucho que decir. Pero la tercera manera de evangelizar es cuando evangelizamos a grupos de personas no creyentes, o como en este caso cuando nos reunimos los cristianos para aprender de la palabra. Hoy lo que yo estoy haciendo es predicar el evangelio para que ustedes sean sanamente edificados y adoctrinados con el mensaje del evangelio. Esa es otra manera. ¿Qué es lo que debemos de predicar? Bueno, pues la respuesta obvia es el mensaje del evangelio, la palabra de Dios. Dijo Jesús, vayan, id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿sí? A toda criatura. No dice predicar evangelio sin el artículo el. Tampoco dice prediquen un evangelio, que pudiera ser alguno de los muchos que ya andan por ahí. El evangelio de la prosperidad, el evangelio de quién sabe cuánta cosa. No dice la Escritura prediquen un evangelio. La Escritura, hablando Jesús, dice claramente, id y predicad el evangelio. Hay una gran diferencia entre decir un y el. No es lo mismo decir un micrófono o una silla a decir este micrófono o esa silla. ¿Estamos claros en eso? Un es algo así muy genérico, indeterminado. Una silla puede ser cualquier silla, pero cuando ya digo esa silla, ya es algo específico y bien determinado. Y Jesús es claro cuando nos dice, vayan y prediquen el evangelio del reino, el evangelio de Jesús. Hay muchos lugares el día de hoy donde el evangelio se ha dulcificado. Es decir, se ha hecho dulce, suave, ligero y agradable al oído de los oyentes. Y les gusta escuchar un mensaje suavecito, un mensaje que les sea dulce al paladar, de pura felicidad. Pero mire las palabras que Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 4. Vamos ahí. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Hay ocasiones cuando se predica el evangelio que a algunos no les gusta, porque el evangelio penetra a lo más profundo del corazón y nos confronta con nuestras realidades, con nuestras conductas. Pero el hecho de que el mensaje del evangelio, la palabra de Dios, penetre y a algunos no les guste o les moleste, no significa que debemos de dejar de predicar el evangelio. Seguiremos predicándolo, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Porque es el mensaje del evangelio. No son mis pensamientos, no son mis interpretaciones personales, es el mensaje de la Biblia, ¿sí? Y Pablo decía, 2 de Corintios 4:7,
pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hay dos expresiones aquí muy importantes que quiero rescatar. Número uno, vasos de barro. Si a usted le gusta subrayar su Biblia, subraye su Biblia. Dos expresiones. Número uno, vasos de barro. Y número dos, este tesoro. Vasos de barro habla de una vasija de barro, y bueno, ya todos sabemos, si hay algo barato en el mercado es una vasija de barro. Usted va a la ciudad de Guadalajara, por ahí a los alrededores, hay una población donde usted encuentra todo tipo de artesanías de barro y son muy baratas, son muy económicas. Entonces, barro es un artículo muy barato, pero también, aparte de ser muy barato, es muy fácilmente rompible, se rompe con mucha facilidad. Pero como es muy barato, como se rompe fácilmente, pues también fácilmente es reemplazable. Y las vasijas de barro en el tiempo de Pablo tenían varios usos. La primera, o algunas de ellas, era, guardaban en esas vasijas de barro artículos de valor, como eran joyas, como era dinero, o como eran documentos valiosos. ¿Qué hacían? Las guardaban en una vasija de barro. Pero uno de los usos que tenía mayor frecuencia, que le daban en el tiempo de Pablo a los recipientes de barro, los usaban para depositar allí desechos orgánicos como lo era el estiércol del ganado. ¿Qué hacían los ganaderos de allá? Tenían sus diferentes vasijas de barro grandes y ahí depositaban el estiércol del ganado. Este último uso es el que Pablo tiene en su mente cuando dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Es decir, el apóstol se veía a sí mismo como un vaso de barro, barato, muy sensible, era muy común y era muy fácilmente reemplazable. Él no decía, si yo no predico el evangelio, no va a funcionar, nadie se va a convertir. No había orgullo en la vida del apóstol Pablo. Él sabía que era simplemente una vasija de barro. Y esto es muy importante que nosotros también podamos entenderlo. Que estamos en el cuerpo de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Nadie es más que nadie. Tenemos todos diferentes responsabilidades, pero tenemos algo en común todos nosotros. Todos somos vasijas de barro, porque Él es el alfarero. Y el alfarero puede irnos moldeando como Él quiera. Cuidemos que el alfarero no nos deseche. Cuidemos más bien que el alfarero nos vaya reparando, nos vaya restaurando y nos vaya haciendo vasijas útiles para su obra, vasijas en sus manos, las cuales Él pueda usar para que Él sea honrado y para que Él sea glorificado. Pero insisto en esto, todos somos vasijas de barro. ¿Estamos de acuerdo? Que no se nos olvide eso. Porque Pablo estaba justamente, él mismo se dejaba ver como una vasija de barro, barato, era humilde, pero él sabía que podía ser fácilmente reemplazable si así lo determinaba el Señor. Entonces, vasos de barro, dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Cuando dice Pablo ahí, este tesoro, pregunta, ¿a cuál tesoro cree usted que se estaba refiriendo el apóstol Pablo? ¿A cuál tesoro? Bueno, hay dos respuestas. La primera, al tesoro, es decir, entiéndase, al privilegio de haber sido hechos por la gracia de Dios ministros de un nuevo pacto. Desde el capítulo 3, que comprende todo el contexto de lo que estamos hablando en el capítulo 4, Pablo viene hablando del ministerio, pero también viene hablando de los ministros. Vamos a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 5. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Ya dije, el tesoro o el privilegio de haber sido hechos ministros de un nuevo pacto. Así lo establece Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 5. ¿Lo tiene ahí? Mire lo que dice San Pablo. No que seamos competentes por nosotros mismos,
esta expresión, no que seamos competentes, se traduce más claramente en el original, no que seamos suficientemente capaces por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, y ahí competencia se traduce capacidad, sino que nuestra capacidad proviene ¿de quién? ¿De tu sabiduría humana? Proviene de Dios. Por eso es que Pablo en el capítulo 4, en el versículo 7, él a sí mismo se refiere como una vasija de barro, donde está depositado un privilegio que Dios nos da, de ser ministros competentes, pero que su competencia o la capacidad que tenemos para hacer lo que hacemos, o para desarrollar la obra en el ministerio en donde Dios nos ha establecido, su competencia proviene de Él. En otras palabras, es por la gracia de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Versículo 6. El cual, ese Dios que nos ha dado de su capacidad, nos hizo, mire lo que dice ahí, ministros competentes. Ministros con las capacidades de Dios. Entonces dice, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando dice ahí Pablo, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, estará tratando de decir Pablo que ya no debemos prepararnos e instruirnos en la Biblia, estudiar la Biblia, escudriñar la Escritura porque mucha letra va a matar. No, no significa eso. No tenemos tiempo para explicarlo, pero no es a lo que se está refiriendo Pablo. Por lo tanto, cuando Pablo escribe entonces en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, entonces se estaba refiriendo en primer lugar al tesoro, al privilegio de ser hechos ministros de un nuevo pacto. ¿Qué privilegio tenemos, No éramos ministros, pero Él, por su gracia y por su misericordia, nos ha hecho ministros. Todos somos ministros. Levanten la mano los ministros. A lo mejor usted diga, ¿yo ministro? El asunto con esta palabra de ministro es que se ha desconocido el significado principal de la palabra ministro, pero ahorita se los voy a explicar, porque la connotación que se ha dado a la palabra ministro es, con ustedes ahora, el gran ministro de Dios, y hasta le echan un efecto como para que apantalle más a la gente. Y a veces tenemos un concepto de la palabra ministro muy equivocado, pero ministro, ahorita lo desarrollo, simple y sencillamente en su raíz original significa servidor. Entonces, ¿cuántos servidores hay aquí? Y los servidores debemos proclamar el evangelio, los ministros. Entonces Pablo está diciendo, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? El tesoro, tradúzcase o entiéndase, privilegio de que Él nos hizo ministros de un nuevo pacto. En segundo lugar, el tesoro al que se refiere también Pablo es al tesoro que ahora tenemos de habernos sido revelado el verdadero evangelio. Porque antes el evangelio de Jesucristo nos estaba velado, nos estaba oculto. Incluso no le dábamos el sentido adecuado a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No lo entendíamos, no lo hablaban, no lo mencionaban, pero no lo entendíamos, porque nuestro entendimiento, nuestros sentidos espirituales estaban cegados. Las verdades del evangelio no nos habían sido reveladas. Por cierto, la palabra revelar significa correr la cortina para dejar al descubierto algo que estaba ahí oculto. El tesoro al que se refiere entonces Pablo es a ese tesoro que tenemos de habérsenos revelado el evangelio de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Así que Pablo entonces viene enseñando desde el capítulo 3 acerca de que el Señor, uno, nos ha hecho ministros de un nuevo pacto, y ahora en el capítulo 4 nos especifica con claridad el ministerio que el ministro debe de desarrollar. Porque yo no sé si usted sabía, pero un ministro
debe de ministrar en un ministerio. Un ministro ministra en un ministerio, ¿sí? Ministro es la palabra del griego diácono. ¿Han oído la palabra? El diácono, ¿sí? La palabra que se traduce diácono en el castellano es ministro. Y esta palabra diácono tiene un verbo que es diocó, con cada kilo. Y este verbo se traduce ya al castellano, apresurarse en pos de hacer un servicio de diácono. Por ejemplo, ministro, diácono, diacó, que es el verbo. Apresurarse se traduce así, apresurarse en pos de ser un subordinado, el cual está a la disposición de su superior. Eso es un diácono, ese es un ministro. Aquel que se apresura para estar bajo la autoridad de una persona superior. Por ejemplo, yo estoy bajo una autoridad, yo tengo un superior sobre mí a quien le doy cuentas, ¿sí? Pero también diácono significa aquel que se apresura, que es el verbo, yo me apresuro, tú te apresuras, él se apresura, todos nos apresuramos, es el verbo, a la acción. ¿Cuál es la acción? Apresurándonos a ser un siervo que sirve. Por eso yo les preguntaba, ¿cuántos ministros hay aquí? ¿Cuántos servidores hay aquí? Porque déjenme decirle, el día de hoy nos encontramos con aquellos que se dicen siervos de Dios, pero no sirven a Dios, se sirven de la gente. Eso sí, lo hacen bien, servirse de la gente. No, aquí la traducción de diácono es aquel que se apresura a ser un siervo que sirve en la obra de Dios. ¿Cuántos siervos hay aquí? Bueno, también diácono significa aquel que se apresura para ser un esclavo incondicional de su Señor. Pero también diácono significa ser un asistente, aquel que se apresura a ser un asistente, escuchen esto, todos los servidores, aquel que se apresura a ser un asistente que ofrece un servicio de buena voluntad sin esperar nada a cambio. ¿Sí se entiende? Aquel que ofrece un servicio de buena voluntad sin esperar nada a cambio. Aquí tenemos muchos servidores que hacen su trabajo de muy buena voluntad sin esperar nada a cambio. Esos son los verdaderos servidores que se requieren hoy en la obra de Dios. Pero también diácono significa aquel que se apresura a ser uno que sirve en las labores domésticas de la obra. ¿Qué hace una empleada doméstica o un empleado doméstico? Aspira, sacude, limpia, hace muchas actividades dentro de la labor doméstica. Bueno, un diácono es aquel que se apresura a ser uno que sirve en las labores domésticas de la obra. Hay algunos que no quieren servir, hay algunos que solamente quieren dar órdenes y no quieren servir. ¿Ese será un diácono, según las traducciones? Bueno, diácono también es aquel que se apresura a ser uno que sirve las mesas. Bueno, aquí no tenemos mesas, pero yo estoy haciendo la labor de servirle a su mesa la predicación del Evangelio, el alimento del Evangelio. Estoy haciendo un trabajo, estoy haciendo una labor como ministro que soy, como servidor que soy. Pero esta labor también usted puede hacerla, llevar a la mesa el alimento que mucha gente que está ahí a tu alrededor está necesitando. La pregunta es si lo llevas, si lo sirves a la mesa. Una ocasión yo estaba en una reunión de pastores, porque ahí pues se daba mucho el asunto del concepto del ministro. Ahora con nosotros el ministro que tiene 50 años en el ministerio. Y me dieron oportunidad de hablar y les dije, ¿ustedes saben lo que significa y cómo se traduce la palabra ministro? Y les di toda esta traducción, así como se las acabo de dar a ustedes. ¿No les gustó? Especialmente cuando se trata de servir en las labores domésticas de la obra. ¿No les gustó? Por eso es que el día de hoy nos encontramos con muchos que en lugar de ser ministros se llaman apóstoles, otros profetas. Bueno, hay algunos que se llaman ya hasta patriarcas.
Algunos otros suponen tener los 5 ministerios básicos que sostienen la iglesia: apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Tienen los 5 cargos. Yo digo, ¿cómo le hacen si yo con uno solo pastor ya me anda? Bueno, en sus tarjetas de presentación ya no le ponen los 5 ministerios, ya nomás le ponen Efesios 4:11. Usted se ríe, pero esa es la verdad. Porque desconocen justamente la labor de un ministro. Bueno, yo dije al principio o anteriormente que un ministro ministra, sirve en un ministerio. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿cuál es ese ministerio entonces? Bueno, la respuesta la encontramos parafraseando justamente las palabras de Pablo. Se lo voy a leer. ¿Cuál es ese ministerio? Dice Pablo, tenemos como un tesoro o privilegio el haber sido hechos ministros de un nuevo pacto, número 1. Número 2, pero además tenemos el tesoro de que se nos ha revelado las verdades del Evangelio que nos estaban veladas u ocultas a nuestros sentidos espirituales, pero que ahora se nos corrió la cortina y se nos dejó ver, se nos puso al descubierto las verdades del Evangelio. Y una vez que tenemos al descubierto las verdades del Evangelio, número 3, tenemos la responsabilidad de ministrar en el ministerio de la proclamación del Evangelio. ¿Lo entendió? Tenemos la responsabilidad de ministrar proclamando el Evangelio. El problema es que a algunos les da vergüenza. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Bueno, pregunta, ¿por qué Pablo escribió 2 Corintios 4:7? Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La respuesta la encontramos estudiando un poco el contexto. Así que vamos a 2 Corintios capítulo 4 versículo 1. Vamos a ver por qué Pablo estaba diciendo tenemos este tesoro en vasos de barro. Ya sabemos cuál es el tesoro y ya sabemos quién es el barro. ¿De acuerdo? Vamos a leer el contexto, versículo 1, capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tiene ahí? Por lo cual, dice Pablo, teniendo nosotros este ministerio. ¿Cuál ministerio? Pregunto, iglesia. ¿Cuál ministerio? El ministerio de la predicación del Evangelio en base al nuevo pacto en Jesús. Ese es el ministerio. Tenemos, dice entonces Pablo, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, y luego añade ahí Pablo, no desmayamos. No desmayamos. Aquí la palabra desmayar es un término que en el griego se usa para referirse a rendirse del todo, por cobardía, por temor o por inseguridad. Entonces dice Pablo, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. En otras palabras, Pablo no está diciendo, voy a desmayar. Es decir, voy a rendirme del todo porque soy un cobarde, soy un temeroso y estoy muy inseguro. Por el contrario, Pablo dice, no voy a desmayar, no me voy a rendir por cobardía, por temor, por inseguridad, y mucho menos por avergonzarme del Evangelio. No desmayamos, dice Pablo, versículo 2. Antes bien, no voy a desmayar, no me voy a hacer un cobarde. Antes bien, renunciamos, dice Pablo. Esta palabra renunciar significa quitar o descartar por completo, de manera voluntaria y por convicción propia, asuntos que hay aquí en el corazón, conductas, motivaciones aquí dentro del corazón, que tú y Dios solamente saben que están ahí. Y Pablo dice, no voy a desmayar en cuanto a mi responsabilidad de predicar el Evangelio. Antes voy a renunciar a aquellas cosas ocultas que hay aquí, ¿sí? Antes bien renunciamos, y luego voy a mencionar algunas cosas aquí, son 4. Antes bien renunciamos, número 1, al oculto. ¿Qué significa esto? Se refiere a todas aquellas cosas que tienes ahí o tenemos bien escondiditas, que solamente tú y Dios saben que están ahí. Y sí las hay. Hay cosas ahí
muy en lo secreto. ¿Sí? Yo no conozco aquí la vida de nadie, ni ustedes conocen la mía. Solamente Dios conoce nuestra vida. Él sabe nuestro presente, Él sabe nuestro pasado y sabe nuestro futuro. Él conoce todo. Él sabe en este momento lo que estás pensando. Él sabe en estos momentos las verdaderas motivaciones que están aquí en tu corazón. Él sabe por qué realmente estás tú el día de hoy aquí. Porque Él lo sabe todo. Pero Pablo aquí está diciendo, antes bien, renunciamos a esas cosas ocultas que no le agradan a Dios. Hábitos, conductas, pensamientos que no le agradan a Dios, pero que también nos vienen a ser como un obstáculo para predicar el Evangelio. Por eso es que muchos no se atreven y se avergüenzan de predicar el Evangelio, porque habrá tal vez cosas aquí ocultas que el enemigo te dice, ¿cómo tú te pones a predicar el Evangelio si eres un adúltero? ¿O eres un mentiroso? ¿O eres un ladrón? Bueno, si hay ese tipo de cosas, Pablo aquí está diciendo, hay que renunciar voluntariamente, por convicción personal, porque así lo dice el mensaje del Evangelio. Y yo sé que a algunos les está calando esto, pero no son mis palabras, son las palabras inspiradas por Dios a través del apóstol Pablo. Renunciamos a lo oculto, y luego añade otra palabra que dice, y a lo vergonzoso. Se refiere a todo aquello que llega un momento en que sale a la luz y causa no solamente vergüenza, sino causa vituperio y burla, en este caso a la predicación del Evangelio, o causa vergüenza a la persona misma, o causa vergüenza a la familia misma, como cuando la muchacha te dice, estoy embarazada, ¿qué hago? ¡Qué vergüenza! ¿No? ¿Alguna ocasión usted se ha sentido avergonzado porque algo salió a la luz? Yo me he sentido avergonzado. Porque algo que estaba ahí oculto, que de repente sale a la luz, provoca vergüenza y pena. ¿Se acuerda de Pedro cuando le dice a Jesús, voy a parafrasear solamente, cuando le dice a Jesús, yo te voy a seguir, Jesús, hasta la muerte? Y le dice, Pedro, de cierto te digo, que el gallo no cantará 2 veces y tú me habrás negado 3 veces. ¿Se acuerda del pasaje? Bueno, ese Pedro que había dicho te seguiré hasta la muerte, cuando está viendo que están a punto de crucificar a Jesús y le dicen, tú eres uno de aquellos que andaban con Jesús. No, no es cierto, yo no. 3 veces negó a Jesús. Y a la tercera vez que negó a Jesús, ¿qué fue lo que sucedió? El gallo cantó. ¿Se imagina cómo se sintió Pedro? Avergonzado. Le fallé al maestro. Le dolió en el corazón haberle fallado a Jesús. ¿Sí? Bueno, déjeme decirle una cosa respecto a lo oculto que es vergonzoso, que está ahí guardado, que solamente tú sabes que está ahí. En tanto no sale a la luz, ¿usted sabe por qué las cosas que están aquí ocultas, Dios no las ha sacado a la luz? Porque ahorita le voy a leer una escritura donde Jesús dice, no hay nada oculto que no sea manifiesto sin que el Señor no lo saque. No hay nada, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿sabe usted por qué no ha salido? Esas cosas que tú puedes tener ahí, que yo puedo tener. ¿Sabe por qué no han salido? Porque en este tiempo, en tanto no salen, Dios nos está dando oportunidad de que nosotros, por convicción propia, renunciemos a eso, pidiéndole perdón al Señor. Pero si no, entonces Jesús dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y luego añade Jesús diciendo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Pablo entonces está diciendo, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Ha notado usted que en estos últimos 15 o 20 años, ¿ha notado cuánto escándalo ha surgido dentro de la iglesia? Adulterios, fornicaciones, abuso infantil,
adicción a la pornografía, etcétera, etcétera. ¿Usted se ha dado cuenta cuántos escándalos surgen en la iglesia debido a todos esos problemas? ¿Se ha dado cuenta, sí o no? Bueno, ¿sabe usted por qué surgen todos esos problemas dentro de la iglesia? Porque la gente no está siendo confrontada con sus pecados, la gente no está siendo confrontada con la predicación del evangelio que nos lleva y nos motiva a renunciar, como dice Pablo, de lo que hay oculto y que es vergonzoso para nosotros. La gente no quiere renunciar a eso. Si hay algo oculto en su vida o en mi vida, hermanos, el día de hoy es el día para renunciar a eso. ¿Estamos? Y si no, bueno, pues el Señor lo sacará y te producirá vergüenza. Wow. Por eso cuando a veces salen las cosas, la gente se va de la iglesia, porque les da vergüenza, ya no quieren regresar. Porque el asunto a veces es tan penoso, tan vergonzoso. ¿Se fija cómo se daña la familia? ¿Cómo se daña el ministerio? ¿Todo por qué? Por no renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. Pero también en tercer lugar, Pablo dice ahí, no andando con astucia. Y este no andar habla de un estilo de vida. Un estilo de vida que dice ahí Pablo, le pone un calificativo que le dice con astucia. Número 1, renuncien a lo oculto, a lo vergonzoso y no anden en un estilo de vida con astucia. Aquí la palabra astucia significa con trucos, con mañas, con palabras lisonjeras, con envidias, con competencias, con celos, con todo eso que tiene que ver con un estilo de vida, con mentiras. Dice Pablo ahí, renuncia a eso. No andes en un estilo de vida con astucia. Y luego añade en cuarto lugar otra expresión, ni adulterando la palabra de Dios. Esto significa falsificar el mensaje del evangelio, dándole una interpretación que en realidad no tiene. Yo puedo interpretar, para sacar beneficio personal, puedo reinterpretar la Biblia, tratando de que diga lo que quiero que diga. Si yo hago eso, número 1, estoy deshonrando a Dios, estoy deshonrando el ministerio y estoy adulterando la palabra de Dios. Estoy falsificando el mensaje de Dios y usted va a aprender mal. Por eso yo decía al principio, algunos de ustedes vienen de otros ministerios donde no les enseñaron bien. No les enseñaron adecuadamente. Lo único que hicieron con ustedes fueron estafarlos. ¿A cuántos los estafaron económicamente? Levanten la mano. Hay varias manos ahí. Diciéndoles algo que en realidad no dice la Biblia. El Señor te va a hacer rico, como era rico Abraham. ¿Cuántos quieren ser ricos como Abraham? Y todos quieren ser ricos como Abraham, materialmente hablando. Pero no les dicen por qué Abraham fue riquísimo, materialmente hablando. ¿Ustedes saben por qué fue Abraham riquísimo? Porque era obediente. Porque su vida estuvo dedicada, consagrada al servicio a Dios. Eso no les enseñan. Nomás les enseñan un lado del mensaje. Eso es adulterar, falsificar, corromper, diluir la palabra de Dios. Aquí usted no encontrará eso. Si no le gusta, lo siento. Y no es mi palabra, ¿eh? ¿Se está dando cuenta que no son mis palabras? Es la palabra de Dios. Las cosas que yo diga es así, deséchalas, échalas a la basura. Pero el mensaje de la palabra de Dios es decir, reténgalo y aplíquelo a su vida. Entonces dice Pablo, no adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, muy bien guardadito, entre los que se pierden, está encubierto. ¿Qué estaba sucediendo? Los falsos maestros del tiempo de Pablo lo acusaban de predicar un evangelio falso o un evangelio anticuado. Pablo, no seas anticuado. Predícanos algo que tenga que ver con la sabiduría de los griegos. Los griegos querían escuchar mensajes cargados de sabiduría. Pero Pablo les predicaba de la cruz de Cristo y para ellos les era locura.
Entonces lo acusaban de que predicaba un evangelio falso, anticuado. Pero Pablo en estos versículos que estamos estudiando les está demostrando que el problema no era el mensajero ni era el mensaje. Más bien el problema estaba en los oyentes que eran incrédulos. No estaban creyendo en lo que Pablo les estaba predicando. El día de hoy sigue sucediendo lo mismo. El problema no es el mensaje o el mensajero. El problema en muchas ocasiones radica en el corazón de los oyentes. Dicen, no es cierto eso que está diciendo. No es cierto que si yo soy adúltero me voy a ir al infierno, porque Dios no es tan malo para mandarme al infierno. Sí es cierto, Dios no manda a nadie al infierno, solitos se van al infierno por su incredulidad. Por cierto, pregunta, los que no conocen a Dios, que están ahí en el mundo, que nunca han escuchado de Jesús, y mueren, se van a una eternidad sin Cristo, ¿se van por sus pecados o por su incredulidad? Por su incredulidad. Dios no manda a nadie al infierno. La gente se va sola por su incredulidad. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha sucedido que de repente estás predicándole a alguien, le estás hablando de Cristo a alguien y te dicen, no, por favor, no me vengas con asuntos religiosos, por favor. Sé un poquito más de mente abierta. Estamos en una sociedad muy moderna, actualízate, por favor. Bueno, más o menos así trataban a Pablo. No seas anticuado, Pablo. O sea, el mensaje que Pablo estaba predicando, porque a quién le gusta que le digan, renuncia a tus pecados, renuncia a lo oculto que tienes ahí en el alma, a lo vergonzoso que está ahí. ¿A quién le gusta? A nadie nos gusta. Es como cuando el apóstol Pedro en su primer mensaje les predica de Jesús, a ese Cristo que ustedes crucificaron. Dios, el Dios Todopoderoso lo ha hecho Señor y Cristo. Y dice que cuando escucharon ese mensaje, aquellos oyentes, dice que fueron compungidos en su corazón. Yo ya les dije, la palabra compungir significa ahí atravesar el corazón. Es decir, el mensaje que Pedro estaba predicando les perforó el corazón. No les gustaba, pero Pedro les estaba diciendo, ustedes lo crucificaron por ignorantes, porque no creyeron en él como el Hijo de Dios. En otras palabras, fueron unos incrédulos. Pero Dios, que es el Dios Todopoderoso, lo ha hecho el Señor y el verdadero Cristo. Cristo significa el ungido de Dios. Por eso es que Pablo decía, Romanos 1:16, y si a usted le gusta memorizar versículos, este es uno muy bueno. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Seguimos adelante, 2 de Corintios 4:4, estamos ahí. Dice el versículo 3, retomo el versículo 3, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿a quién se refiere ahí? A Satanás. Es el Dios de este siglo, de este tiempo, de esta época. El Dios de este siglo cegó el entendimiento, es decir, la capacidad para razonar espiritualmente está cegada en la vida de la gente, y también está cegada tristemente en la vida de muchos que se dicen cristianos, que llegan el domingo a la iglesia, que no entienden, dicen, ¿qué es eso que están enseñando? ¿Qué es eso que me están tratando de decir? Lo que estamos tratando de decir según estos versículos, que si alguien no renuncia al oculto y vergonzoso y se arrepiente de todos sus pecados, se va a ir al infierno. Ay, hermano, qué crudo es usted para decir las cosas. Bueno, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Yo solamente estoy tratando de explicarle lo que la Biblia dice. ¿Está entendiendo el mensaje, sí o no?
Dice Pablo entonces, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Pregunta, ¿Pablo podría hablar de sus logros personales como evangelista, como ministro de Dios? Sí, podía hablar mucho. Podía él hablar y mencionar cuánta gente se convirtió cuando él llegó a la ciudad de Corinto, una ciudad conocida por toda la pecaminosidad que usted se puede imaginar, todo lo pecaminoso que existe en este mundo, lo estaba practicando la iglesia de los Corintios, la sociedad de Corinto. Pues ahí tuvo ese gran desafío Pablo de predicar el evangelio ante toda esa sociedad mala, corrupta, perversa, inmoral. Ahí predicó Pablo y él podía haberse gloriado de todos sus logros personales, pero no lo hizo. Él dice ahí, no nos predicamos a nosotros mismos. El día de hoy hay ministros que hablan más de sus logros personales ministeriales que hablar de la obra de Jesús en la cruz. Por eso la gente no se salva. Por eso la gente no es confrontada con sus pecados. Entonces, ¿de qué se arrepienten? Porque se pierde el tiempo. Fui aquí y fui allá y 5,000 personas se convirtieron al Señor y tanta gente esto. Digo, eso es bueno, no está malo, pero hay que predicar el evangelio. Este tiempo que tenemos aquí es para la predicación del evangelio, no para entretener a nadie. Y Pablo entendía claramente todo esto, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Él es el Señor, no hay nadie más. Él es el Señor de señores y Él es el Rey de reyes. Él merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Nadie más en este mundo. Él es el Rey solamente. Predicamos a Cristo como Señor y a nosotros, mire, lo contrario. Jesús el Señor y luego dice, y nosotros como siervos. El contraste, quise decir. Mire el contraste. Jesús el Señor y nosotros como siervos. Aquí la palabra siervos es la palabra del griego doulos, que se traduce esclavo. Entonces dice ahí Pablo, sino predicamos a Jesucristo como Señor y nosotros como esclavos por amor de Jesús. ¿Cuántos esclavos de Jesús hay aquí? 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Versículo 7. Ahora espero que usted esté entendiendo por qué Pablo dijo, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? La predicación del evangelio. ¿Dónde está el tesoro del evangelio? Está en vasos de barro. ¿Cuántos vasos de barro hay aquí? ¿Quién es ese vaso de barro? Los ministros, toda la iglesia, somos los vasos de barro. ¿Por qué o para qué? Dice Pablo ahí, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire que Pablo estaba perfectamente bien ubicado acerca de su condición humana como ministro en relación a la supereminente grandeza del poder de Dios. Él claramente estableció ahí, yo soy solamente un barro en las manos de Dios, soy un instrumento, pero quiero que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy hay quienes dicen, si yo no oro por una persona, no se va a salvar. Si yo no impongo mis manos sobre una persona, no se va a sanar. Si yo no predico el evangelio, la gente no se va a convertir. ¿Quién te crees que eres? Pudiera yo preguntar. Somos solamente barro, mis hermanos, que no se nos olvide eso. ¿Qué significa este entendimiento que tenía Pablo? Que al usar personas frágiles, tan frágiles como es el barro, y tan prescindibles como es el mismo barro, Dios en estos versículos, hablando Pablo, deja bien claro que la salvación es el resultado de su poder y no de algún poder que sus mensajeros pudieran generar. ¿Qué poder tenemos nosotros para salvar a alguien? Ninguno.
Ninguno. Por eso, mis hermanos, vuelvo y repito a todos ustedes, cuando usted predique, predique de Jesús. No diga, ven a mi iglesia, mira que ahí predican esto, ven aquí, No, predícales de Jesús. Porque el mensaje de la predicación de Jesús es el que verdaderamente va a salvar a una persona. No el mensaje de un supuesto iluminado por ahí. Ahora, mire cómo los papeles se han invertido. Hablando de este versículo, Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro, el mensaje del Evangelio, ya lo dijimos, y ese tesoro tenemos el privilegio de que ha sido depositado en nosotros, porque el mensaje del Evangelio nos ha sido revelado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tú conoces la sana doctrina, sabes y darle una interpretación adecuada a los textos de la Biblia, porque has escudriñado, porque te ha sido revelado por el Espíritu Santo que habita en tu corazón. Por eso Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bueno, el día de hoy los papeles se han invertido. El barro que se supone somos los ministros, ahora es el tesoro. Ahora resulta que son el tesoro. Y el tesoro, que es el Evangelio del Reino, lo han hecho tan barato, tan prescindible como lo es el barro. En otras palabras, los supuestos ministros de Dios se sienten ya las estrellas del ministerio, cuando lo que debe de resplandecer por encima de cualquier cosa debe de ser el mensaje del Evangelio, no el mensajero. Y los papeles se cambiaron. El tesoro es el hombre y el barro es el mensaje. Y el barro, yo dije, es muy prescindible, se puede prescindir de él, ¿verdad? O se puede sustituir por otro tipo de vasijas, de otro material. Bueno, hay congregaciones donde dicen, no, ya no vamos a predicar el Evangelio, vamos a prescindir de él, porque ahora vamos a estudiar nuestro método. O vamos a estudiar el libro que el ministro escribió. Y el mensaje del Evangelio, que es el que realmente salva, ¿dónde queda? Prescinden de él. ¿Sí está entendiendo el mensaje? Y aquí encontramos, en todos estos versículos que Pablo está escribiendo aquí, encontramos un principio que surge de ahí. El principio es el siguiente: entre más débil, simple y sencilla sea la vasija, más evidente se hará el poder de Dios. ¿Se acuerda cuando Pablo rogaba al Señor y le decía, Señor, quítame este aguijón, me duele? Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Entonces, entre más débil, simple y sencilla sea la vasija, más evidente se hará el poder de Dios. Somos barro, mis hermanos. Saluda a tu barrito que tienes al lado. Hola, barro. Dile, hola, barro. Mire la responsabilidad y el entendimiento que Pablo tenía acerca de la predicación del Evangelio. Vamos a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16. A ver si es el mismo entendimiento y responsabilidad que hoy los ministros tenemos. Y cuando digo ministros me estoy refiriendo a todos en general. Vamos a ver si tenemos el mismo entendimiento y la responsabilidad de predicar el Evangelio que tenía Pablo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Cuántos ministros hay aquí? ¿Y anuncias el Evangelio? Si no, ay de ti. Pero ay de ti, no conmigo, con Dios. ¿Yo quién soy? Soy una vasija de barro.
Eso era el entendimiento que Pablo tenía, versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad. ¿Se acuerda de la definición que dimos de lo que significa diácono? Alguien que se apresura a ir en pos de hacer un servicio o prestar un servicio en la obra de buena voluntad. Ahí está Pablo sirviendo de buena voluntad. Ese sí era un buen ministro. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada, o de todas maneras tienes que hacerlo. ¿Se acuerda de aquel hombre que se lo tragó un pez? ¿Cómo se llama? Jonás. El Señor le dijo, ve y predica a Nínive. No, no voy a predicar. Ve y predica a Nínive. Todas y cada una de las ocasiones que Dios le habló a Jonás, le dijo exactamente el mismo mensaje hasta que fue a predicar a Nínive. ¿Sí? De todas maneras, dice, si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En otras palabras, no nos queda otra, mis hermanos. Tenemos una responsabilidad, tenemos una comisión encomendada, predicar el Evangelio. Versículo 18. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio, escuche lo que dice a continuación, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. ¿Cómo se debe de presentar se debe de presentar el Evangelio? Gratuitamente. Hoy lo cobran. Venga a escuchar la conferencia del siervo y ministro fulano de tal, y le sacan todos sus currículum. Pero le cuesta $150. Su vida va a ser transformada impresionantemente. Usted puede meterse al internet y encontrar un montón de publicidad. Y nada más, fíjese, hasta lo ponen con una letrita bien pequeñita. $150. Qué increíble es que la gente, después de que va y pagan X cantidad, dizque para escuchar el mensaje del Evangelio, hasta los estafan. Les cobran por estafarlos. Y el problema no está en los estafadores, el problema está en los que se dejan estafar. Entonces dice ahí Pablo, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Le voy a leer estos mismos versículos en otra versión, Palabra de Dios para Todos. Nos va a dar un entendimiento más claro en esta versión. Mire cómo dice. 1 Corintios 9:16, Palabra de Dios para Todos. Dice Pablo, porque enseñar las buenas noticias no es motivo para que me llene de orgullo. ¿De qué nos enorgullecemos? Es el mensaje de Dios. Entonces dice, es solo mi obligación y pobre de mí si no lo hago. 17. Y si hago este trabajo por mi propia voluntad, entonces merezco una recompensa. Pero no lo he escogido yo, sino que es una obligación que se me ha dado. ¿Cuál es mi recompensa? Que puedo anunciar las buenas noticias libremente y sin pedir nada a cambio. El día de hoy cobran hasta $5,000, $10,000, $20,000 dependiendo del predicador. Piden algo a cambio. ¿Quieres que vaya a bendecir tu ministerio? ¿Bendecir el ministerio cobrando $5,000, $10,000? Eso no es bendecir, eso es manipular y estafar el ministerio. Entonces dice Pablo, no hago uso del derecho que tengo de recibir un pago por mi trabajo de anunciar las buenas noticias. Es decir, si Pablo trabajaba, en otra parte antes lo dice, si yo siembro en ustedes lo espiritual, ¿será mucho si recojo de ustedes lo material? ¿Qué responderían? ¿Sí o no? No, es lo justo, ¿no? ¿Cuántos trabajan aquí? Levanten la mano todos los que trabajan. ¿Cuándo les pagan? ¿El viernes? ¿Qué día les pagan? Cada semana, el viernes. Imagínese usted que usted trabajó de lunes a viernes sus 8 horas o 12 horas o 20 horas las que haya trabajado y llega el viernes por su paga y le dice el patrón, no, pues que Dios te bendiga. ¿Cómo que Dios me bendiga? Sí, está bien que Dios me bendiga, pero ¿y mi paga? No, que Dios te bendiga. Oiga, trabajé 40 horas a la semana. O sea, suena ilógico, ¿verdad?
Bueno, también sonaría ilógico si yo, como responsable pastor de la iglesia, pues no, yo trabajo. Para los que piensan que no trabajamos, trabajamos, desarrollamos una función. Predicar este mensaje no me lo saqué de la manga ni lo saqué del internet, me puse a estudiar. Pero algunos dicen, no, los pastores no trabajan. Como aquel niño que le preguntaron, oye, ¿tu papá en qué trabaja? No, mi papá no trabaja, es pastor. O sea, Pablo tenía un derecho, él podía, por causa de su trabajo, podía tener el derecho de que la gente le pudiera dar para su sostenimiento. Yo tengo un sostenimiento, los que trabajamos aquí de tiempo completo tenemos un sostenimiento y vivimos con él, con ese sostenimiento. Y de ahí pagamos todo lo mismo que usted paga cuando extiende la mano y le dan su cheque. También pagamos impuestos como usted los paga, ¿verdad? Y ese dinero que recibimos nos sirve para el pago de todas nuestras utilidades y para vestirnos. ¿Pero por qué trae el carro que trae? Porque puedo traerlo. ¿Y qué? Es que la gente luego dice, mira el pastor, el carro que trae. Yo nunca les ando preguntando a nadie de ustedes, ¿por qué traes el carro que traes? Porque yo entiendo que si alguien trae el auto que trae, pues es porque lo puede pagar, lo puede mantener, ¿sí o no? Con lo que trabaja, el producto de su trabajo, ¿no es cierto? Bueno, yo traigo el carro que traigo, me visto como me he visto, muchas cosas me las regalan, pero si las traigo es porque las puedo tener con lo que recibo de mi paga, de mi trabajo, como ustedes. Y Pablo tenía ese derecho también, no usaba de ese derecho, pero eso fue un asunto que Dios puso en su corazón, en el caso de Pablo, ¿sí? Entonces, dice Pablo ahí, es decir, no hago uso del derecho, estoy en el versículo 18, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, no hago uso del derecho que tengo de recibir un pago por mi trabajo, de anunciar las buenas noticias, pero esa era responsabilidad de él. Ahora, pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Será entretenimiento terapéutico para eliminar el estrés y las cargas que las personas que llegan a la iglesia traen arrastrando? Porque déjenme decirle, hay personas que llegan a la iglesia con un montón de estrés, con un montón de cargas, y piensan o suponen que llegar a la iglesia y tener un servicio bien entretenido les va a liberar de su estrés. Aquí no, mis hermanos. Aquí venimos a glorificar a aquel que nos salvó, a darle toda la gloria, toda la alabanza que Él merece. Venimos a ser instruidos con el mensaje del Evangelio, no a ser entretenidos para que se le quite a alguno el estrés o las cargas que traen ahí. El mensaje del Evangelio no es entretenimiento terapéutico, ¿verdad? El mensaje del Evangelio, dijo Pablo, es poder de Dios para salvación al que cree. Por tal motivo, Pablo no se avergonzaba de predicarlo. No se avergonzaba. ¿Podía Pablo o tenía razones para haberse avergonzado del Evangelio y no predicarlo? Sí tenía muchas razones, pero no lo hizo. A continuación, le voy a mencionar algunas cosas para que usted se dé cuenta cómo Pablo tenía muchas razones para haber renunciado a continuar predicando el Evangelio, pero no lo hizo. Por ejemplo, número 1, en Antioquía, cuando llega Pablo a predicar a Antioquía el mensaje del Evangelio, lo apedrearon casi hasta matarlo. Le leo un versículo, Hechos 14, 19. No lo busque, se lo voy a leer, póngame atención. Hechos 14, 19. Le prometo que ahí está, no le estoy echando mentiras. Hechos 14, 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, tal fue el apedreamiento contra Pablo que lo vieron como que si estuviera muerto. Pero déjeme decirle una cosa, Pablo no dejó de predicar el Evangelio. No lo dejó. Si alguno de ustedes lo apedrearan, ¿continuarías predicando el Evangelio?
¿Cuántos levanten la mano? ¿Cuántos seguirían predicando el evangelio? A ver, agarren piedras. Vamos a apedrear a Rafael ahorita. ¿Seguirías predicando el evangelio? Porque levantaste la mano. No, mis hermanos, miren, a veces el más mínimo fuego de la prueba nos hace renunciar. Ya no voy a la iglesia. Nos hace dejar de orar. Nos hace dejar de escudriñar la escritura. El más mínimo fuego de la prueba. Pablo fue apedreado casi hasta la muerte, pero siguió predicando el evangelio. Otro ejemplo. Cuando llega a Filipos a predicar el evangelio, lo agarran ahí, lo encarcelan y lo azotan. Hechos 16:23. Dice, después de haberles azotado mucho. ¿Por qué creen que le azotaron? ¿Porque les caía mal Pablo y Silas? No, porque estaban predicando el evangelio. Y ese evangelio que Pablo estaba predicando penetraba tan profundamente al corazón de los que estaban oyendo que no les gustaba. Porque los confrontaba Pablo con sus pecados, con su idolatría, con su incredulidad. Y los agarraron a él, a Pablo y a Silas, dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual, el carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, pero a medianoche, orando Pablo y Silas y quejándose contra el Señor, ¿así dice la Biblia? Pero a medianoche, Pablo y Silas, orando a Dios, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Pablo tenía razones para dejar de predicar el evangelio? Sí, y muchas, pero él determinó en su corazón continuar predicando el evangelio y no avergonzarse del mismo evangelio, porque él sabía que era poder de Dios para salvación a todo aquel que creía. Tengo mucho más. ¿Ha entendido el mensaje? Digo, más claro que eso no puede ser. Bueno, déjeme decirle, concluimos de esta manera. Ni las piedras, ni los azotes, ni la cárcel, ni las burlas, ni las calumnias, ni la difamación que Pablo recibió pudieron mitigar su hambre y su sed y su denuedo por predicar el evangelio, porque recuerde, le había sido impuesta una necesidad. Y él decía, ay de mí si no lo predico. Es más, estando en la misma cárcel, ahí, azotado, golpeado, empezó a predicarles. Pedro hizo lo mismo. ¿Sí? Yo me pregunto, ¿qué tenían estos hombres que los hacía apasionadamente predicar el evangelio? ¿De qué material estaban hechos estos grandes hombres que la Biblia nos menciona, que predicaron de una manera increíble, impresionante, con toda pasión y con toda entrega el mensaje del evangelio? ¿Qué tenían? Lo mismo que usted y yo tenemos, el Espíritu Santo de Dios. Y es el Espíritu Santo el que nos da el denuedo. Denuedo significa libertad, autoridad. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Por eso es que Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio. ¿Pudiera haberse avergonzado? Sí. No predico más, porque me han apedreado, porque se han burlado de mí, porque no escuchan esta bola de incrédulos, rebeldes, idólatras, perversos y malos. Mejor ya me voy. Señor, mejor llévame. No lo hizo Pablo. Siguió predicando el mensaje del evangelio, porque él sabía que al predicar ese mensaje del evangelio, muchas almas vendrían a los pies de Cristo. Por eso hay que predicar el evangelio. Es una comisión que nos ha sido encomendada a todos los ministros de la iglesia de Dios. ¿Entendió el mensaje? Ya no hay excusa, mis hermanos. Es que yo no sabía que debía predicar el evangelio, me daba vergüenza, me daba pena. Haz a un lado la pena, renuncia o renunciemos a lo oculto y a lo vergonzoso y prediquemos el evangelio. Amén. Quiero pedirle, por favor, que cierre sus ojos.
y que usted en sus propias palabras, ahí en la presencia del Señor, que el Espíritu Santo hable a tu corazón, que el Espíritu Santo redarguya tu corazón, que el Espíritu Santo te lleve a darle una respuesta adecuada a Dios. Señor, aquí estamos. Tu palabra ha sido tan clara, Señor. Qué responsabilidad tú has puesto en nosotros, Señor. Pero también qué privilegio, Señor, que siendo barro, tú has depositado en nosotros el tesoro del Evangelio en nuestro corazón, Señor. Nos fue revelado tu Evangelio, Señor. Y el propósito por el cual tú nos revelaste tu palabra, tu Evangelio, es para proclamarlo y para publicarte a ti como el Rey y como el Señor y el verdadero Cristo. Y no lo hemos hecho quizá porque hay cosas ocultas ahí en nuestro corazón, cosas vergonzosas, pero hoy, Señor, hoy queremos renunciar voluntariamente, deliberadamente y por convicción personal. Queremos renunciar a todas aquellas cosas que me habían impedido hablar con denuedo, con libertad, con autoridad moral y espiritual tu palabra, Señor. Por favor, Señor, haznos libres. Quita todas aquellas barreras, Señor, que tenemos, para que en tanto estamos en este mundo, Señor, podamos atraer a la mayor parte de almas a los pies de Cristo. Señor, aceptamos ese desafío de no avergonzarnos del Evangelio, sabiendo que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Perdónanos si hemos sido negligentes, Señor. Perdónanos si no hemos cumplido con la encomienda, con la comisión, con la tarea que tú nos has encargado, Señor. Perdónanos, pero Hoy tú has hablado a nuestro corazón, Señor, y queremos hacer un compromiso contigo, Señor. Predicar el Evangelio de Jesucristo sin vergüenza, sin pena, para que tú seas glorificado en todo y en todo, Señor. Ese es nuestro compromiso, Señor, y pedimos que tú nos respaldes. Tú lo dijiste, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Respáldanos cuando vayamos y hablemos a alguien de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén y amén. ¿Puede darle un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Su nombre es Jesús y es el Señor y es el verdadero Cristo. A Él sea la gloria, la honra y todo el honor siempre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gracias. Que Dios les bendiga, mis hermanos.